Marcos capítulo 5. Vamos a comenzar esta enseñanza el día de hoy en Marcos capítulo 5. Esta historia es muy interesante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salía él de la barca, ese es Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Diga conmigo, un espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Parece que estaba loco, ¿no? Cualquiera lo clasificaría de loco. Pero avancemos. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este hombre estaba poseído por demonios, pero cuando vio a Jesús, yo digo y creo que vio su salvación. Dijo, o es ahora o nunca. Y corrió a Jesús. Normalmente los demonios, los espíritus, huyen de Jesús. Por lo tanto, estos no eran los demonios que se acercaron, sino que era él. Y la Biblia lo dice claro, dice corrió a Jesús. Verso 7, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí él corrió, pero aquí ya estaba hablando otra cosa. Fíjese bien, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces el hombre, cuando ya llegó ante Jesús, le dijo, soy una legión. Una legión más o menos se componía como que aproximadamente de unos 4,000 y algo soldados, dependiendo del regimiento, dependiendo del ejército, pero en el ejército romano era más o menos esa cantidad. Ahora bien, eso, legión me llamo, le dice. Y dice ahí, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Para los que no son nativos del idioma español, un hato de cerdos es un grupo de cerdos. Por ejemplo, usted ve un grupo de vacas, usted le llama manada. Pero si son cerdos no le puede decir manada, le tiene que decir hato. ¿Ok? Con H, hato de cerdo. Y entonces le rogaron todos los demonios diciendo, ahí hablaron todos, mire cómo es esto, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, que sí pueden los demonios meterse en un animal, ¿ok? Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, imagínense. 2,000 cerdos y una legión eran más de 4,000, o sea que mínimo de a 2 a 3 demonios en cada cerdo, ¿verdad? Para yo ayudarle a hacer la matemática aquí de esta situación que se dio. Esto es algo sobrenatural y esto es algo espiritual. Y lo estamos leyendo literalmente como sucedió en la Biblia en el libro de Marcos. Y dice ahí, entraron en los cerdos, lo cual eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar, o sea, todos los cerdos, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos.
y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. O sea, Jesús ya se iba y el desendemoniado, porque estuvo endemoniado, ahora era desendemoniado, quería ir con ellos en la barca. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Mire que después de esta gran liberación él fue a dar testimonio. Ahora, esta enseñanza es acerca de que comprendamos quiénes son estos espíritus, qué hacen, cómo funcionan. Es un tema bastante extenso y hay mucho concepto equivocado. Entonces queremos aclarar ciertos conceptos para que nos vayamos a casa conociendo un poquito cómo funciona este ejército enemigo, y más o menos que usted el día de hoy tenga una mayor comprensión de cómo defenderse o de cómo atacar a estas fuerzas malignas. ¿Ok? A los que están conectados, por favor, esto es pura Biblia, es literalmente, lo vamos a leer de la Biblia y vamos a interpretar ciertos versos rápidamente. No voy a profundizar teológicamente mucho por el tiempo, pero ustedes van a tener un concepto bastante cercano y se les van a aclarar muchas dudas. Si alguien tiene preguntas, por favor, en los comentarios pongan las preguntas y procuraremos responder lo más pronto posible. Primera cosa que los demonios tienen: ellos tienen personalidad. ¿Qué es necesario para que haya una personalidad? Primero debe haber intelecto. Tienen que pensar, tienen que tener uso de razón, tienen que ser, para que haya personalidad necesita que haya razonamiento, o sea, intelecto. Toque aquí y diga: qué inteligente que soy, qué intelecto el que tengo. Entonces usted está siendo una persona. Ahora, mire por qué dice ahí en San Marcos, en el capítulo 1, dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Le decía, este es otro demonio, en Marcos capítulo 1, verso 24. Para que haya personalidad se necesita que haya emociones y sentimientos. Dice que le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Rogaban, tenían como un temor de qué va a pasar. Entonces tenían emociones. Ya van dos cosas que podemos ver que los demonios pueden expresar: tienen intelecto y emociones, y por supuesto tienen voluntad para completar una personalidad. Entonces, lo que puedo ver aquí en Lucas 11:24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces usted ve cómo anda por lugares secos, pero decide regresar, tiene voluntad. Entonces, cuando usted cumple intelecto, emociones y voluntad, tiene una personalidad completa. Ya más o menos se le aclaró esa parte. Todo demonio tiene una personalidad. Ok. También tienen ministerios malignos. ¿Cuál es el ministerio suyo? Me imagino que el Señor le ha mostrado su ministerio. A usted le gusta ir a misiones de misericordia, le gusta trabajar en el área de tecnología, le gusta entrenar para la danza, le gusta ministrar al Señor, le gusta predicar la palabra, liderar en un grupo. Entonces, pero los ministerios de ellos son ministerios malignos. ¿Por qué lo decimos? Primer texto, Jueces 9:23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él
para matar a sus hermanos. Entonces, este es un ministerio de guerra y de violencia, el de estos demonios. Otro ministerio de los demonios, adivinación. Tenga cuidado de visitar casas donde le adivinen el futuro, le lean las manos, le tiren los caracoles, le hagan cualquier premonición futura que no sea por medio del espíritu de la profecía que se llama Jesucristo de Nazaret. Cualquier otra cosa está usted hablando y estableciendo negociaciones con demonios. Se lo voy a leer. 1 Samuel capítulo 28, 7. Vamos bien rápido para que usted tome nota y pueda seguir estudiando en casa. Entonces Saúl le dijo a sus criados: buscadme una mujer. Esto es el caso aquel de cuando Saúl quería hablar con el profeta, pero mire cómo, por qué medio, en vez de hablar con Dios, él busca otro medio para comunicarse con el profeta. Dice: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Usted se ha fijado los mediums. Los mediums, ellos hablan, la gente quiere comunicarse con los muertos. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 14, verso 11, creo que dice así. Esto no está en la enseñanza. Dice así: está dado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, cuando yo leí por primera vez ese versículo, me di cuenta que cualquier persona que intente hacer espiritismo, o sea, hablar con los espíritus de personas que han fallecido, en realidad está hablando con un demonio, porque es imposible hablar con alguien que ha fallecido, porque ellos tienen un lugar asignado donde tienen que estar. O sea, ¿está aprendiendo usted el día de hoy? ¿Están aprendiendo? Dele un aplauso al Señor si está aprendiendo. Si no nos da tiempo para terminar la enseñanza, vamos a continuarla el próximo miércoles, porque es muy extenso. Es ministerio de mudez y de sordera. O sea, hay espíritus sordos y mudos. Tienen mucha actividad y mucha importancia. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos actúan en una persona o en un lugar o incluso en algún animal, lo que sucede es que puede ser que con autoridad espiritual nosotros estemos intentando liberar a una persona, un lugar o un animal, y resulta que no reacciona la persona. Entonces puede que haya un espíritu sordo y mudo que no permita que escuche la palabra que se le está enviando. Entonces tiene mucha importancia en el reino del mal. Para ellos es una de sus principales armas y ministerios. Marcos 9:17. Porque todo esto lo vamos a respaldar con versículos bíblicos. No habrá ninguna cosa que digamos que no tenga respaldo bíblico del Nuevo, del Antiguo Testamento. Usted lo podrá encontrar. Marcos 9:17 y 25 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y el 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Un ministerio de quitar la posibilidad de escuchar la palabra. Hay gente que no reacciona, no le entra por lo mismo. Fornicación e idolatría, estos son otros espíritus malignos. Dice aquí otro ministerio de los espíritus. Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y el leño le responde. Escuche bien esto. Oseas 4, versículo 12. Mi pueblo a un ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. De la idolatría nace la fornicación. De la fornicación llegas a la idolatría. Es una mezcla. El espíritu va en todo este tipo de situaciones. Fornicación e idolatría por lo general van juntos. Enfermedades.
Lucas 13 y 11, ministerio de los demonios de enfermedad. Mire lo que dice Lucas 13, 11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Eso es lo que dice la Biblia. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, hay maestros de la palabra. Nuestro apóstol Edmundo Madrid nos enseñaba y nos decía que él creía que el 95% de las enfermedades eran influidas o impartidas o ejecutadas por espíritus, por demonios, espíritus inmundos. Oiga bien, cuando en una iglesia se practica la liberación, hay milagros de sanidad. Tiene que haber sanidades, porque la enfermedad es un ministerio maligno del enemigo y van a haber sanidades. ¿Alguien ha tenido alguna sanidad? Levante su mano. Yo he tenido sanidades y liberación también. Enfermedades. Hay mucha gente que le da miedo a la liberación, digo yo. Pues ¿por qué le dará miedo si la Biblia dice que es el pan de los hijos? Los hijos tienen el derecho a ser libres. Si alguna vez has tenido miedo de que te liberten, de que te hagan una sesión de liberación, solo la puede hacer alguien que tenga autoridad espiritual. Entonces tiene que estar un poquito bien plantado y conocer las reglas para no violentar tampoco principios que hay bíblicos en los cuales usted no puede irse a pelear con los demonios solo porque le da la gana de irse a pelear con los demonios. Nosotros, recuerdo cuando estábamos recién convertidos y que comenzábamos a estudiar la Biblia y nos dimos cuenta que teníamos autoridad. Bueno, a mí no, pero mi esposa, la profeta, se pega unas agarradas con los demonios. Después queda durmiendo 3 días de cansada. Y yo andaba tranquilo porque yo no me metía en esos rollos, porque para empezar no creía mucho. Era un ateo convencido que la ciencia tenía la respuesta a todo. ¿Por qué? Porque yo estudié ciencias, estudié ingenierías en electrónica, estudié también muchos libros, un poco autodidacta, y creía que la ciencia tenía la respuesta de todo. Cuando me empiezan a suceder manifestaciones demoníacas en gente que yo conocía, que se transformaban y se hacían grandes, se hacían chiquitos, que andaban en el aire, se hacían como culebras, o hacían todo este tipo de manifestaciones, o realmente la voz le cambiaba y era otra persona la que estaba hablando, con una mujer con una voz de un barítono de los de Pentatonix, imagínese usted. Una mujer que tenía la vocecita: hola pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y de repente usted le oye que le dice: te voy a matar. Entonces eso era un problema para mí, porque no me podía entrar en mi razonamiento lógico y tenía un espíritu de Grecia. Yo tuve que ser libre del espíritu de Grecia, ese espíritu que todo lo razona, lo piensa y todo tiene una razón. Entonces tuve que permitirle a la fe que abriera los ojos espirituales, mis sentidos espirituales, y comenzar a creer por la fuerza. Porque ya con una gente manifestada y ya con varios demonios en un lugar, ya uno, ¿qué vas a hacer? Ay, no era que no te enseñaron en la universidad eso. Entonces ahora explique. Doctores han habido ahí, doctores psiquiatras. No, yo creo que es tal cosa. Vaya pues, cúrelo usted pues. Dele una pastillita, a ver. No, los demonios no se van con pastillitas. Esos hay que sacarlos con la autoridad espiritual y con el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque ante Él se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará y todo el que respire pronunciará que Jesucristo es el Señor y Él está de mi parte. Ok, ya me extendí mucho, seguro que vamos a tener que tener parte 2. Ok, doctrinas falsas. Un ministerio demoníaco es el ministerio de las falsas doctrinas. Dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces hay que tener cuidado. De repente hay una doctrina de demonio, o sea, cualquier doctrina de demonios es la que contradice lo que dice la palabra de Dios. Hay una cosa que Dios no puede hacer, es contradecirse solo, contradecir su palabra. Lo que aquí está escrito, creemos que es la palabra de Dios, pero de repente salen con doctrinas falsas y confunden a la gente, y entonces ya los que comienzan a creer entran en un espíritu de confusión y son arrastrados por estas corrientes de pensamiento. Así que hay que conocer la palabra. Otra vez caemos, a todos los que nos están viendo, es necesario leer la Biblia. Aunque no estudies teología, aunque no estudies profundamente libro por libro, o te especialices en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, realmente es necesario leer la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad se llama Cristo Jesús. Él dijo: yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Y Él mismo nos dejó su palabra. Ahora bien, si tú no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, si no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, este será un libro de estudio para ti o de consulta académica, pero no se hará vida, no te transmitirá esa gran autoridad que vive dentro de esta palabra, que es la palabra absoluta de Dios. Locura. Marcos 5:5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y se hería con piedras. Un espíritu de locura había ahí. Epilepsia, Lucas 9:4-2. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó, lo sacudió con violencia. Jesús lo reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ok, ¿cómo se manifiestan los demonios? Ok, vamos a aprender cómo. Todo esto es para que usted tenga este conocimiento. Mire, esto no es nada místico, no es para que usted tenga temor, es simplemente una enseñanza de parte de Dios para que usted pueda conocer cómo opera el enemigo. Si usted no vio las enseñanzas anteriores acerca de conocer a Dios, le recomiendo que busque en nuestro canal de YouTube. Están archivadas esas enseñanzas, o si no, busque entre los videos anteriores publicados en Facebook, que también podrá encontrarlos en esa red social. Dice, se manifiestan a través de las personas. ¿Cómo se manifiestan? Si una persona está mostrando demasiadas de estas señales de las que le voy a leer de la Escritura, yo no le voy a describir nada inventado por mí, simplemente le voy a leer los versículos. Comencemos por 2 Crónicas 18, del 20 al 21. Espíritu de mentira. Esa es una manifestación del enemigo. El espíritu de mentira. La mentira puede ser ocultar algo, no decir completa la verdad, o mentir abiertamente. Dice aquí: entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás, ándaslo así. Y entonces este es un espíritu de profecía falsa, un espíritu de mentira. Por eso está clasificado como uno de los pecados capitales, la mentira, porque es una manifestación de un espíritu. Ok, desobediencia. Ahí ya no me empiecen a decir: pastor, mi esposo y mi esposa, pastor. Viera estos hijos que tengo. No.
por favor. Solo quiero que aprenda las manifestaciones. Dice, Efesios 2, verso 1 y 2. Y Él os dio vida a ustedes cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, este otro es peligrosísimo, esta manifestación, espíritu religioso. Espíritu religioso. San Marcos 3:11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciéndole, tú eres hijo de Dios. El espíritu religioso se manifiesta haciendo más alcaraca de la necesaria acerca de ciertos aspectos de la santidad, lo exagera todo. El espíritu religioso, no puedo entrar en detalles para detectar. Mire, hay un libro maravilloso acerca de cómo deshacerse del espíritu religioso. Si lo puede ordenar, ordénelo en cualquiera de las librerías que usted prefiera, o si no, en la librería famosísima online, que no le voy a dar publicidad el día de hoy porque es demasiada la audiencia, no le podemos dar publicidad. Se llama ¿Cómo ser libre del espíritu religioso? El autor se llama Peter Wagner. Peter Wagner, ¿ok? Él fue uno de los decanos del instituto del seminario Fuller en California y, ¿cómo se llama? Luego fundó la escuela de liderazgo Wagner Leadership Institute y es uno de los directores de la Asociación Apostólica Mundial. Así que le recomiendo muy bien. Lo que pueda usted digerir de Wagner, se lo recomiendo con mucha confianza. Cualquier cosa que salga de Wagner, de mucha confianza, muy sana su doctrina. Vamos a ver. Espíritu que multiplican la fuerza física. San Marcos 5, 3 al 4. Tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atar ni aún con cadenas. ¿Ok? Espíritus de predicación falsa, mensaje falso del evangelio. 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo, ojo, cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Oiga, prohibirán casarse, dice. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es un espíritu de anticristo. Yo no le estoy hablando yo simplemente le estoy leyendo literalmente lo que dice la Biblia. Tal vez para muchos que nos están escuchando, ya hoy leyeron más Biblia que en todo el año que ha pasado. Pero le felicito porque está haciendo un esfuerzo para aprender cómo funciona el enemigo. Primero, anótelo bien. Primera manera en la que usted puede caer bajo la influencia demoníaca: por herencia. ¿Me escuchó bien? Usted no sabe lo que sus padres hicieron o los padres de sus padres hicieron. A esto yo le llamo una herencia generacional. Quizás hubo familiares que hicieron pactos satánicos, pactos con espíritus, familiares tuyos, y que tú no sabes. Entonces necesitas investigar cómo está tu pasado. ¿Por qué a veces? ¿Cómo te puedes dar cuenta que hay alguna influencia demoníaca? Diferentes maneras. Una, ciclos repetitivos. No puedes salir de un pecado, te vuelve lo mismo, vuelve el mismo ciclo. Quizás no es un pecado, quizás es un hábito que te tiene capturado, una adicción. Eso significa que hay influencia demoníaca sobre tu vida. Puede ser que venga de tus antepasados. A eso me refiero. Le doy los versículos, no los voy a leer, ¿ok? Para que podamos avanzar un poquito más. Éxodo 20, del 5 al 6. Ezequiel 20, 18. Solo puedo dárselos para que lo anoten. Números 14, 33.
Marcos 9:21. Dice que el lunático andaba desde niño lunático. Segunda cosa, esto ya quedó claro, lo de la herencia, viene de tus antepasados. Puede ser que en el momento de la concepción o antes de la concepción ellos ya hay niños que los entregan desde chiquitos. Hay religiones paganas que les gusta trabajar con los niños y desde chiquitos ya los dedican para cosas y les hacen rituales y ya están entregados a los demonios desde pequeños. Ni cuenta se dan. Cuando crecen tienen este montón de ciclos, cosas repetitivas, pobreza continua, ¿cómo se llama? Una idolatría ciega, ¿cómo se llama? Locuras, todo este tipo de cosas. Entonces hay que ver la situación de los antepasados. Segundo, ocultismo. Ahora, ¿qué es ocultismo? Porque yo le digo a usted ocultismo y dice, juguemos a las escondidas, dicen unos. Principalmente si han vivido aquí en Estados Unidos y me están escuchando, los que su lenguaje principal es el inglés, dicen, ocultismo, que está oculto, o sea, escondido. Ok, ya, ocultismo es que está escondido. No, espéreme, le voy a describir el ocultismo. Ok, participación activa o pasiva. Ojo, activa o pasiva en prácticas espirituales satánicas, llamadas también ciencias ocultas. Pero hay gente que dice, no, pero yo nunca he participado en nada satánico, porque no saben, es ignorancia de qué es lo satánico. Todo lo que se practique ocultismo es satánico. Le voy a dar unos ejemplos. Espiritismo, intentar comunicarse con los muertos. Eso se llama espiritismo. Por ejemplo, dice, en la ciudad de Santa Marta vivió una mujer que fue tan buena, alimentaba a los niños y dio todo lo que tenía porque era muy rica a los pobres y construyó orfanatos. Total que con el tiempo, como esa señora se llamaba Marta, le empezaron a decir el lugar Santa Marta y resulta que la santificaron tanto que la nombraron santa y ahora es Santa Marta, pero Santa Marta ya murió. Ella murió, vivió 70 años y murió. Entonces, esta señora, cuando hay personas que dicen, le voy a hacer una oración a Santa Marta, por ejemplo, entonces está comunicándose con una persona que ya murió. Por muy canonizada que la tengan o por muy santa que haya sido, ya murió. El único que murió y resucitó y con el que puedes hablar se llama Cristo Jesús de Nazaret. No sé si el ejemplo quedó bien, no sé si me lo entiendes. Deuteronomio 18:11 dice, no te meterás con encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. ¿Ok? Primera Crónicas 10:13 y 14. Saúl murió por su rebelión, porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y consultó a una adivina. No consultó a Jehová, por esa causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Eso lo dice así literal, Primera Crónicas 10 del 13 al 14. Ok, y hay muchos más, Nahum 3:4, pero no tenemos chance, ok, de leerlo. Intento de comunicarse con cualquier muerto es espiritismo, ¿de acuerdo? No tiene otro nombre. Es espiritismo. Cualquier muerto, sea quien sea, el único que ha muerto y resucitado se llama Cristo Jesús de Nazaret. Con él sí puedes hablar. Pero él no está muerto, él está vivo. La Biblia no se contradice, dice que no te comuniques con los muertos. Pero con Jesús sí podemos hablar porque él está vivo. Ok, muy bien. La magia. Ok, ¿qué es la magia? Ceremonias
satánicas porque cualquier magia es satánica, aunque hay dos sabores: magia blanca y magia negra. Y no es por el color de la piel, ¿ok? No es porque la bruja era blanca o la bruja era negra, no. La magia negra es cuando se trata de colocar una maldición, una enfermedad o la muerte. Eso se llama magia negra. Se hacen conjuros y actos satánicos para causar maldiciones sobre alguien, para causar enfermedades sobre alguien o para causar la muerte sobre alguien. Hoy, antes de irnos de la iglesia, vamos a orar contra toda magia que haya querido desatar el enemigo en las vidas de los que estamos aquí y los que nos están viendo en las redes. ¿Okay? Magia blanca. El objetivo ya no es enfermedad, es asegurar la salud. Entonces dice, es que esa es magia buena. No, las dos son satánicas. El único que te puede asegurar tu salud se llama Cristo Jesús. Otra vez dice, puede querer quitar una enfermedad haciendo menjurjes, rituales y cosas, o buscar prosperidad de alguna forma. Entonces van donde un brujo para que le genere riqueza, le proteja la riqueza, que no le pase nada, le haga un conjuro, una protección. Esa es magia blanca. Pero también es satánica, porque el espíritu origen es el mero y mismísimo Satanás. Así que cualquier cosa, hoy renunciamos a la magia blanca, por si acaso hay alguno, ¿verdad? Todo es satánico. Invocación directa a los demonios. Esta es la tercera manera de ocultismo, la invocación directa a los demonios, ¿ok? Dice Deuteronomio 32:16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Cualquier sacrificio que no sea para Dios, ¿para quién es? O sea, te pregunto, todavía se puede usar la lógica y el razonamiento, a pesar de que es bueno ejercitarlo. Si no le haces un sacrificio, si estás haciendo un sacrificio y no se lo estás haciendo a Dios, se lo estás haciendo a Satanás. La Biblia es muy clara, no hay línea gris. O estás conmigo o estás contra mí, así dice la palabra. Ok. A dioses que no habían conocido, nuevos dioses que no habían temido vuestros padres, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré con una nación insensata. Otra famosísima, hasta la venden en las tiendas de juguete aquí en Estados Unidos, la tabla Ouija. Ese que contesta y que mueve la tabla Ouija es un demonio. Cada tablita puede tener ahí varios, dependiendo la que te toque, ¿verdad? Te puede salir caminando la mesa detrás de ti, o te pueden caer las cosas de la casa, o simplemente te habló el demonio. De todas maneras es un acto satánico de ocultismo. La adivinación, de nuevo, Isaías 65, vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, a todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, escogiste lo que me desagradaba. Qué duro era en el Antiguo Testamento ponerse a hacer este tipo de cosas, la adivinación. El mismo apóstol Pablo dice que en Hechos 16, búsquelo, 16 al 18, que una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ya estamos en el Nuevo Testamento, estaba siguiendo a Pablo y ella le generaba ganancia a sus amos. Dice que daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, la adivina, oiga bien, quienes los anuncian el camino de salvación. Y lo hizo por muchos días. Pablo se cansó, dice, le desagradó, se volvió y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el demonio ese de adivinación en aquella hora.
Resulta que los dueños de la muchacha, porque tenía dueño la divina, ganaban mucho dinero con las adivinaciones de ella, y entonces le metieron querella a Pablo y a los apóstoles, y total que los metieron presos por esta misma situación. Astrología, ¿qué es? Estamos hablando de actos de ocultismo, ¿verdad? Astrología, esto es buscar la suerte o el destino en la posición de los astros, o creer que tú tienes un destino a ser de cierta manera porque naciste en cierta fecha en la que los astros estaban en cierta posición. Entonces que la luna está cambiante, menguante, siguante, whatever guante le pongan. Ningún astro tiene potestad para dictar mi destino. El único que puede dictar mi destino es Jesucristo de Nazaret. Jeremías 8:2 dice: y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Supersticiones. Esto es, mire, en cada país, en cada barrio tienen una superstición diferente. Dice: no, se te cayó la sal, ya tuviste mala suerte 7 años. Y lo que dice la Biblia, dice: las bendiciones te seguirán todos los días de tu vida si haces la voluntad del Padre. ¿Ah? ¿A quién le cree usted? ¿A la superstición o a lo que dice la Biblia? A lo que dice la Biblia, créale. No dice que si se le cruzó el gato enfrente, ya tenga cuidado. Si se le cruzó el gato negro, ya. O pasó debajo de una escalera, dice. O guindar ajos para protección en la casa. O una bolsita llena de agua con un caracolito adentro. Entonces todas estas cosas afectan, porque son parte de esa gran gama de ocultismo. Buscamos las soluciones donde no las debemos buscar, ¿verdad? Entonces estas hechicerías, le doy los versículos para que usted no diga nada después que el pastor está inventando. No. Jeremías 10 del verso 2 y 3, eso es el asunto de las supersticiones. Hechos 17 y 29, ¿ok? Hechicerías, Nahum 3:4, Éxodo 22:18, dice: a las hechiceras no dejarás que viva. Malaquías 3:5, vendré a vosotros para juicio, vendré testigo contra hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, a los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Y está Miqueas 5:12, los agoreros, Apocalipsis 9:21, Apocalipsis 18:23. ¿Lo anotaron todo? Okay, si alguien necesita todos estos versículos, póngame un comentario, envíeme un email y yo les enviaré más información. Y el último que tengo acá por hoy es el de la idolatría. Éxodo 20:5-6. No te inclinarás a ninguna imagen hecha de ningún animal en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar. No las honrarás, porque solo yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mire que la maldad es 3ª y 4ª, y la bendición es hasta 1000. ¿Ok? Cuando Dios te bendice, bendice 1000 generaciones. O sea, cuando yo me decidí por Cristo y entregué mi vida a Cristo, cuando tomé la decisión de arrepentirme de mi mal y de mi pecado, Dios me bendijo a mí, bendijo a mis hijas, a los hijos de las hijas, a los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, 1000 generaciones. Ahora, si usted escoge lo otro, entonces usted maldice 4 generaciones. No solo se maldice usted solo, tenga cuidado. ¿Verdad? Hay personas que no les importan las otras generaciones y continúan en eso, ¿verdad? Lo vuelven a hacer. Pero en realidad hay una maldición que se le pone a tu próxima generación, a la próxima de ellos y a la tercera. O sea, allá los tataranietos se van a preguntar dentro de 60 años: ¿y yo por qué soy así?
¿Y por qué no puedo salir de esta pobreza? ¿Y por qué no puedo progresar? ¿Por qué tengo este mal hábito? ¿Por qué estoy aquí en la calle? Porque hubo una maldición que 4 generaciones anteriores fue puesta sobre ellos. Ahora, puede ser muy grande la maldición, puede ser muy grande el poder que quiera venir, porque sí, Satanás tiene poder, pero jamás le llegará ni cerca al poder de Jesucristo de Nazaret, al poder del Espíritu Santo de Dios que vive y mora dentro de mí, y al poder de nuestro ejército amigo que son los ángeles de Dios.